Bueno, empezamos la primera charla con Rebeca Ensjo Martín. Rebeca es nuestra trabajadora social, es graduada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es también graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un posgrado en Gestión de Políticas de Igualdad por la Universidad de Carlos III de Madrid, tiene formación específica en violencia de género, mediación familiar y psicopatologías. Tiene experiencia como asesora jurídica y trabajadora social en diferentes ámbitos. También tiene experiencia en el tercer sector. Actualmente, desde el 15 de mayo de este mismo año 2023, es la trabajadora social de nuestra asociación. Rebeca nos dará una charla sobre trabajo social y salud. Por favor, os pediría que esperáramos a que Rebeca finalice su charla y entonces abriremos el turno de preguntas y utilizaremos el micrófono para que las preguntas también queden grabadas, ¿vale? Cuando quiera, Rebeca. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nerea, y a todos los que estáis aquí hoy presentes. Me hace mucha ilusión poneros cara, en primer lugar, poder pasar este fin de semana juntos y, por otro lado, poder acercaros un poquito al trabajo social, porque es verdad que todos más o menos hemos tenido contacto, sabemos de que existe la figura de la trabajadora social, pero muchos no sabríamos cómo definirlo. Entonces es lo que quiero explicaros un poco y luego centrarme en qué os puede ayudar el trabajo social como personas que sufrís displasia fibrosa o el síndrome, o bien familiares, que también es muy importante que recibáis atención. Vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer efectivamente, como os decía, es ver en qué consiste y de qué se encarga el trabajo social. El trabajo social, para daros una definición nada aburrida, porque hay definiciones que serían, si no, muy largas y os harían desconectar, podemos decir que es la profesión o la disciplina que se encarga de empoderar a las personas para conseguir el bienestar social. Esto, como os pongo aquí en la pantalla, lo que más destaca es que es una profesión encaminada a lograr el desarrollo social y el bienestar social, por tanto, que siempre involucra a la persona como sujeto autosuficiente y decisor. Una trabajadora social, por lo menos en una buena intervención, nunca tomará las decisiones por el sujeto al que está atendiendo. Siempre es la misma persona la que tiene que tomar las decisiones sobre su vida, sobre su futuro. También es una disciplina que trata de aumentar el bienestar y empoderar a las personas. Siempre va a tratar de dar herramientas a la persona para que en un futuro, cuando se enfrente a dificultades, pueda gestionarlas ella misma sin necesidad de tener que recurrir a una ayuda externa. Y siempre seguirá los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Cualquier trabajador social tiene la obligación, por lo que acepta al tomar el cargo de trabajo social, de trabajadora social, tiene que respetar estos principios. Si no se están respetando, no se está haciendo una intervención social como se debería. Ahora que ya sabemos más o menos lo que hace un trabajador o una trabajadora social, os quería hablar de la salud, porque aquí al final estamos en un congreso que se trata y tiene mucha vinculación con la salud, así como lo tenemos las trabajadoras sociales, ¿no? La salud hace mucho tiempo que ya ha dejado de verse como algo que solo afecta a nuestro físico, bueno, nuestra salud física. Y esto también directamente la Organización Mundial de la Salud, en su propia definición de salud, también lo establece así, ¿no? Vemos que la organización dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Como veis, para poder hablar de salud global, tenemos que hablar siempre de salud física, de salud mental y de salud social. Es lo que conocemos como salud biopsicosocial. Y es muy importante saber que estas tres partes de la salud están interrelacionadas y interactúan entre sí. Porque, por ejemplo,
salud social no se puede tener si no se tiene salud física y salud mental y viceversa. Os voy a poner un ejemplo para que podáis entender esto. Si tenemos unas malas condiciones de habitabilidad en la vivienda, es más probable que tengamos una salud física deteriorada y, por supuesto, también una salud mental deteriorada. Entonces, ahí podéis ver que la salud social está influida por los otros dos tipos de salud y, a su vez, influye a la salud física y a la mental. La salud social es aquel estado en el que una persona es capaz de adaptarse y gestionar los cambios en su vida, así como de relacionarse satisfactoriamente con su entorno. Aquí estamos hablando de muchas cuestiones, ¿no? De relaciones familiares y sociales, del entorno, de condiciones de vivienda, de habitabilidad, de trabajo, condiciones laborales. Estamos hablando de un espectro muy amplio. Y el trabajo social se encarga precisamente de perseguir que la población tenga una buena salud social. Vale, el trabajo social tiene diferentes tipos de intervenciones. Lo más normal es que se diferencie en estos tres tipos. El primero de ellos sería el trabajo social con casos o individual, que sería cuando el usuario de la intervención es una persona, un individuo, y hay miles de ámbitos en los que se puede trabajar, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos como la inserción sociolaboral, falta de recursos, discapacidad o enfermedad, violencia de género, drogodependencias. Hay un montón de ámbitos en los que el trabajo social puede intervenir. Luego tendríais el trabajo social con familias, que es cuando el núcleo de la intervención es la unidad familiar en su conjunto. Y aquí lo mismo, se puede intervenir cuando hay conflictos familiares, cuando hay absentismo escolar, maltrato infantil, discapacidad en algún miembro, bueno, en un montón de cuestiones. Está muy relacionado con el trabajo social individual, como veis. Y por último tendríamos el trabajo social comunitario. Este es cuando se interviene con grupos más grandes. Es un poquito más específica la intervención porque se trata de empoderar a los individuos que conforman la comunidad a través de la participación social. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando se hace un trabajo social con una comunidad de vecinos enteros, cuando hay conflictos vecinales o cuando se trabaja con un colectivo en su conjunto. Pero bueno, aquí lo que más nos va a interesar en el ámbito de la salud suele ser trabajo social individual o con familias. Vale, ahora que hemos visto los tipos de atención social, quería explicaros brevemente cómo podemos acceder a la figura del trabajador o trabajadora social, sobre todo centrándome en el ámbito de la salud, que es el que nos compete ahora mismo. En España, lo más fácil para acceder a una atención social serían las vías que os he puesto aquí. En primer lugar, tenemos el Sistema Público de Servicios Sociales. No sé si habréis acudido a alguno o alguna y tendréis expediente abierto, pero bueno, en España tenemos la suerte de tener un sistema público que muchas veces es deficiente por falta de recursos, pero bueno, está a nuestra disposición, a pesar de que a veces haya listas de espera un poco cuestionables. Los servicios sociales dependen siempre de los ayuntamientos y depende del municipio tendremos una forma u otra. Por ejemplo, en un pueblo de 5.000 habitantes lo más normal es que haya 1 o 2 trabajadores sociales para todo el municipio, pero luego tenemos casos como por ejemplo en Madrid, que es lo que yo conozco y por eso lo tengo más presente, que en cada distrito hay un centro de servicios sociales y en cada centro hay normalmente varios trabajadores sociales, menos de los que debería haber. De hecho, desde el trabajo social, una de las principales reivindicaciones es que tienen que sacar más plazas públicas porque no dan abasto para atender a todos los problemas que se les presenta, pero bueno, tenemos por lo menos el acceso a ello. En segundo lugar, tendríamos la atención primaria y los hospitales. En el Sistema Nacional de Salud también está prevista la figura de la trabajadora social, a pesar de no estar catalogado todavía como profesional sanitario, que es otra de las reivindicaciones que tiene el colectivo de trabajadoras sociales.
Para acceder a esta figura basta también con pedir, en el caso de la atención primaria, se puede pedir la cita como se pide cualquier cita sanitaria, y en los hospitales es una figura que está más vinculada a la enfermedad, a la hospitalización y sobre todo a los problemas sociales y familiares que pueden influir en la enfermedad, no solo dentro de la hospitalización, sino también en los cuidados que vienen después. Es una figura que se centra mucho en los cuidados y en ver las necesidades que va a tener la persona una vez vuelva a su entorno. Por último, encontraríamos las entidades sociales o entidades sin ánimo de lucro. Aquí es donde nos englobaríamos la ADF, y esto la verdad que es una suerte que en España hay un tejido asociativo muy grande y que además está muy especializado en todo lo que busquemos. Normalmente va a haber una asociación, porque va a haber una persona como Nerea en este caso que se vaya a involucrar y vaya a dar esta facilidad a las personas afectadas, ¿no? Entonces, las entidades sociales lo que hacen siempre es poner la figura del trabajo social a disposición de la gente que lo necesita, haciéndoles por lo menos una atención primaria antes de los servicios sociales muchas veces, porque aquí evitamos las listas de espera, la congestión que hay en el sistema público, y entonces yo creo que es una figura muy importante para toda la ciudadanía. Vale, ahora os quería hablar un poquito de qué puede hacer el trabajo social por vosotros como personas que sufrís o sois familiares de personas con displasia fibrosa o síndrome, ¿no? En este caso, la figura del trabajo social, tanto desde la ADF, que por supuesto todo este catálogo lo tendréis disponible, como los servicios sociales o servicios de atención sanitaria, tendremos por un lado el apoyo emocional en el proceso del diagnóstico. Vosotros mejor que nadie sabéis que el proceso del diagnóstico es algo muy duro, que cada persona lo lleva de una manera como puede, que es un proceso de incertidumbre, de muchas dudas, de desconocimiento. Entonces, desde el trabajo social lo que siempre se va a intentar es, en primer lugar, dar sostén emocional, que muchas veces es necesario, y por otro lado, ir acompañando en todo el proceso. Al final, siempre el diagnóstico es algo que trae también mucha soledad y la sensación de un poco de aislamiento, ¿no? De ver que no nos entienden por lo que estamos pasando. Entonces, siempre tener una figura de referencia, pues yo creo que siempre es un plus. En segundo lugar, os he puesto la búsqueda y derivación a recursos profesionales y grupos de referencia. En todo este procedimiento del diagnóstico de cualquier enfermedad, pero sobre todo en enfermedades raras, surgen los sentimientos que estábamos comentando. Entonces es muy importante tener una fuente de conocimiento veraz, alguien que sea capaz de dotarnos de la información que necesitamos en ese momento, que es mucha y que muchas veces no es tan fácil de acceder, porque actualmente tenemos mucha información en nuestro poder, pero no sabemos cuál es de buena calidad. Entonces es muy importante tener una figura que nos pueda dotar de esa información y que nos pueda poner en contacto, en primer lugar, con profesionales que tengan experiencia. Eso vosotros lo sabéis también mejor que yo, que dar con una persona que conozca de la enfermedad y que vaya a saber tratarla y vaya a saber asesorarnos no es tan fácil. Entonces siempre es importante alguien que nos pueda dar esa llave, ¿no? Y por otro lado también es muy importante alguien que nos pueda poner en contacto con redes de apoyo, como pueden ser asociaciones, para poder sentirnos apoyados, poder ver que hay personas que son como nosotros, que no estamos solos en este proceso. Y yo creo que al final, como decía Nerea también en la apertura, eso es imprescindible. En tercer lugar, os he puesto el apoyo y la orientación a la figura del cuidador y familiares. En este caso quería hacer bastante hincapié, porque es verdad que muchas veces pensamos o tendemos a pensar que la intervención tiene que ser toda para la persona que ha sido diagnosticada, ¿no? Y es verdad que a esta persona hay que apoyarla, hay que darle todos los recursos que tengamos a nuestra disposición,
pero los familiares o el entorno y sobre todo la figura del cuidador o cuidadora principal, que seguro que aquí muchos la ostentáis, es una figura que también está bastante invisibilizada, poco apoyada, poco agradecida, ¿no? Porque al final es un trabajo que interfiere en nuestra vida, tanto laboral como personal, que nos quita mucho tiempo, nos supone mucho esfuerzo y que no está remunerada, por supuesto, pero tampoco muchas veces valorada como debería. Entonces es importante dar a la figura del cuidador o cuidadora un espacio en el que pueda desahogarse, pueda sentirse apoyado, pueda autocuidarse, que también muchas veces la persona que cuida se olvida de que ella también necesita un autocuidado. Y también el trabajo social lo que puede hacer es dotarle también de información y del apoyo necesario para poder desarrollar la labor del cuidado, que tan importante es, de la mejor manera posible. También os hablo, esto lo quería decir por encima, pero bueno, el apoyo en procesos de inserción laboral y de formación también es algo que desde el trabajo social se hace en cualquier ámbito, no solo en el que estamos hablando ahora, porque una parte muy importante de la salud social de las personas es la situación laboral, ¿no? Y también además es una figura que empodera mucho y que da mucha autoestima. Entonces esto siempre hay que cuidarlo muy bien para conseguir una buena salud social. Y por último os hablo aquí del apoyo en la tramitación de ayudas y otros procedimientos. Las trabajadoras sociales somos muchas veces, hacemos chistes porque decimos que a veces parecemos gestoras más que trabajadoras sociales, porque una gran parte de nuestro tiempo como profesionales lo dedicamos a tramitar el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, prestaciones, subsidios, todo tipo de ayudas y luego procedimientos como pueden ser la discapacidad, la incapacidad o la dependencia, que es en lo que más me quería centrar hoy, porque en el poquito tiempo que llevo con vosotros y vosotras es lo que más me habéis preguntado, y con razón, porque es lo que más nos afecta en este sentido, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que quiero es explicaros en qué consiste cada una de ellas, porque a pesar de que a todos nos suena y más o menos sabemos en qué consiste, todavía hay veces que tanto en la población general como en medios se ve que se usan indistintamente, sobre todo discapacidad e incapacidad. Yo veo que hay mucha confusión. Entonces, bueno, vamos a empezar con la discapacidad. La discapacidad, como veis, la Organización Mundial de la Salud lo define como una condición de la persona que de forma general abarca deficiencias, limitaciones de actividad y o restricciones de participación. Por lo tanto, estamos hablando de problemas que afectan a una función corporal, pero también de dificultades para ejecutar tareas y de dificultades para relacionarse y participar en diferentes situaciones. Aquí quería hacer hincapié en que la discapacidad tiene en cuenta dimensiones biopsicosociales, para volver un poco a la definición que hacíamos de salud global, ¿no? Porque la discapacidad no solo es, por ejemplo, tener movilidad reducida. La discapacidad también es cómo nos afecta eso para relacionarnos con el entorno, ¿no? Y con el medio. Aquí os hablo un poquito de las clases de discapacidad y los grados, que también muchas veces me habéis preguntado qué tipos de discapacidad hay, cómo puedo acceder a ello. Entonces, en primer lugar, deciros que para que nos reconozcan el grado de discapacidad lo tenemos que solicitar nosotros, ¿vale? Es a petición de la parte interesada. Normalmente se gestiona por la comunidad autónoma y al hacer la solicitud siempre tendremos que acompañarla de informes médicos. Y digo médicos, pero no está del todo bien dicho, porque los informes que hay que aportar son de todo tipo. Algunos de vosotros que habréis hablado conmigo de este tema sabréis que soy un poco pesada con el tema de los informes, porque es muy importante que demostremos al órgano que nos va a acreditar la discapacidad que le demos toda la información posible sobre nuestra situación. Entonces, estos informes es muy importante que sean lo más actualizados posibles y lo más completos. No nos basta con entregar una historia clínica, que hay mucha gente que es lo que hace y se queda tan pancha.
sino que hay que llevar, pues en nuestro caso, por ejemplo, un informe del médico de atención primaria, pero también del traumatólogo, del endocrino, del psiquiatra o del psicólogo si estamos acudiendo, de trabajo social, que esto mucha gente lo desconoce, pero también es importante porque se tiene en cuenta la dimensión social de la salud. Entonces, una vez pedimos el reconocimiento del grado de discapacidad, nos pueden dar del 0 al 100. Si nos dan el 0%, que no suele pasar, pero os sorprendería saber que yo he visto casos de gente que la ha pedido y que le dicen, usted tiene un 0%. Entonces, aquí hablaríamos de discapacidad inexistente. La clase 2 ya va del 1 al 24%, pero en este caso, al ser una discapacidad leve, en España actualmente no se concede el certificado porque es solo a partir del 33%. Esto quiere decir que por debajo del 33% el sistema considera que no tenemos discapacidad. La clase 3 ya encontraríamos, como es del 24 al 49%, la discapacidad moderada, y aquí sí, a partir del 33% adquiriríamos la condición de persona con discapacidad. La clase 4, que sería del 50 al 74%, ya está considerada como una discapacidad grave. Y aquí es importante también porque pasaríamos a un siguiente rango, y es que a partir del 65% se puede solicitar la pensión no contributiva. Esto es así porque la Seguridad Social entiende que con más del 65% de discapacidad tendremos más problemas o más dificultades para conseguir una fuente de ingresos de otro tipo. Entonces, a partir del 65 se puede solicitar. Para que os hagáis una idea, ahora mismo la pensión no contributiva está en los 484 euros, también depende del caso, o sea que tampoco es una fuente de ingresos que nos solucione la vida, pero bueno, ahí está para poder solicitarla. Y luego estaría la clase 5, que ya serían discapacidades muy graves. Bueno, antes de hablaros de los beneficios que reporta tener el certificado de discapacidad, os quería comentar también que una vez nos reconocen el grado, tenemos un tiempo chiquitito para poder recurrirlo si no estamos de acuerdo. En el caso de que ya se vuelva firme este reconocimiento, tendrá 2 años de vigencia en los cuales no podremos solicitar una revisión, aunque esto no es inamovible porque si hay un cambio sustancial, tanto para mejora como empeoramiento, se podría solicitar en cualquier momento con los informes actualizados y completos de los que hablábamos antes. Si no, habrá que esperar 2 años y a los 2 años se puede pedir una revisión. Pues bien, en la discapacidad, cuando se supera el 33%, que es cuando hemos dicho que el sistema pone el límite para reconocer que la persona tiene discapacidad, accedemos a una serie de beneficios, como pueden ser pues, los que tenéis aquí: acceso a medidas de fomento de empleo, adaptación del puesto de trabajo, jubilación anticipada, que aquí me quería detener por si os interesa también y no lo sabíais. Si se tiene reconocido un 45% de discapacidad, se puede acceder a la jubilación anticipada a los 56 años. Si se tiene más del 65%, la edad bajaría a los 52. Luego tenéis también acceso a vivienda social, prestaciones económicas, familiares, beneficios fiscales, que es lo que más conoce la gente, descuentos en ocio, cultura, en transporte público, etc. Viendo este catálogo de beneficios, yo siempre seré partidaria de que cuando se tiene una discapacidad, ¿no? Pues una movilidad reducida, una discapacidad visual de cualquier tipo, siempre es conveniente pedirla. Ahora bien, esto no es obligatorio porque es verdad que la discapacidad tiene unas connotaciones negativas que muchas veces no queremos aceptar o nos cuesta aceptar. Cada persona tiene su proceso y es libre de solicitarla o no. Pero bueno, yo os lo dejo aquí para que también lo sepáis y que desde el trabajo social siempre se va a recomendar porque al final es beneficioso para la persona solicitarlo, ¿no? Y bueno, aquí quería poner una pequeña viñeta porque al final la discapacidad
es algo que tiene muchas variedades, ¿no? Tendemos a meter a todas las personas con esta etiqueta de discapacidad en el mismo saco, pero hay discapacidades físicas, hay intelectuales, visuales, auditivas, de muchos tipos. Entonces tendemos a englobarlo, pero la discapacidad no es algo que determine a la persona. De hecho, esto solo se hace con las personas con discapacidad. Al final, al resto de personas siempre se les define por sus cualidades, por sus capacidades, por lo que saben hacer, y por lo que se diferencian del resto son esas cosas, no por lo que no pueden hacer. Entonces, por eso os he puesto aquí esta viñeta como un poco reivindicación de que la discapacidad no define a ninguna persona. Vale, en segundo lugar pasamos a la incapacidad. La incapacidad es la situación en la que la persona trabajadora, por alguna circunstancia, otra vez biopsicosocial, no solo de salud física, tiene dificultades para desarrollar su actividad laboral con la normalidad esperada. Por lo tanto, aquí tenemos la diferencia con la discapacidad. Cuando hablamos de incapacidad, siempre hablamos de incapacidad laboral, siempre está relacionada con el trabajo. En cambio, la discapacidad es independiente de la situación laboral que tengamos. La incapacidad tiene dos tipos principalmente, que lo que las diferencia simplemente es la duración. Tenemos la incapacidad temporal, que es lo que se conoce como baja médica de toda la vida y que puede durar 12 meses, prorrogables a otros 6. Cuando llegamos al año y medio, la Seguridad Social tiene dos opciones. O bien nos da el alta médica porque ya hemos agotado toda la incapacidad temporal, o bien nos propone para incapacidad permanente. La incapacidad permanente es cuando ya la persona tiene unas dificultades que se considera que van a ser mantenidas en el tiempo y que le dificultan o le imposibilitan, depende del grado, ejercer su actividad laboral con normalidad. Dentro de la incapacidad permanente tenemos diferentes grados. En primer lugar estaría la parcial, que es cuando se hace una disminución en el desempeño no inferior al 33% en nuestras actividades laborales, pero que sin embargo podemos seguir desarrollando. Aquí lo que se hace es, en primer lugar, adaptar el puesto de trabajo y en segundo lugar se puede pedir una prestación que sería lo que se conoce como indemnización, más o menos, que es a tanto alzado, es una cantidad que se da por la dificultad extra que tiene ese trabajador para desempeñar su función. Por otro lado tenemos la total, que ya es la incapacidad que imposibilita el desarrollo de la actividad laboral habitual, pero no otras, es decir, que tenemos una reinserción más o menos fácil, luego habría que ver porque muchas veces se otorga la incapacidad permanente total sin tener en cuenta la dificultad que vamos a tener de reconvertirnos, ¿no? De repente, pues igual con 55 años me dan la incapacidad permanente total y yo me va a costar encontrar un trabajo en el que no tengo experiencia, a lo mejor. Entonces, aquí la Seguridad Social prevé una prestación que será vitalicia y que es normalmente del 55% de nuestra base reguladora. Y esto es así porque entienden que podremos encontrar otros ingresos, pero como se nos va a hacer más difícil que a otra persona, pues nos dan esa ayuda. Luego estaría la incapacidad permanente absoluta, que es ya cuando la Seguridad Social entiende que no será posible desempeñar cualquier tipo de actividad laboral. En este caso, la Seguridad Social nos dará una pensión vitalicia del 100% de nuestro salario bruto, porque entienden que no vamos a poder acceder a otro tipo de ingresos. Y luego tendríamos la gran invalidez, que sería como un extra, porque entienden que no solo somos incapaces de desarrollar nuestra actividad laboral o cualquier otra, sino que también tenemos grandes dificultades y una pérdida de autonomía grande para desempeñar nuestras actividades en la vida diaria. Entonces aquí, además de la pensión de la que hemos hablado, se pagaría un extra para poder hacer frente, pues, al pago de una persona que nos asista, etc. Por último tendríamos la dependencia. La dependencia, como veis en la pantalla, es el estado de carácter permanente. Esto es lo que más la diferencia de la incapacidad, sobre todo, que no tiene por qué ser permanente,
en la que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, de la enfermedad o de la discapacidad precisan la atención de una u otras personas o ayudas para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Aquí tendríamos la ley, lo que se conoce como la ley de la dependencia, ¿no? que tanto se oye en medios, y hablaríamos ya de personas que tienen serias dificultades para desarrollar sus actividades diarias con normalidad y que por tanto necesitan a otra persona. La dependencia tiene 3 grados, se pide también en la Comunidad de Madrid que se reconozca y se puede reconocer la dependencia moderada o grado 1, que es cuando la persona necesita apoyo al menos una vez al día para desarrollar las actividades básicas diarias, como pueden ser comer, vestirse, comunicarse, etc. La dependencia severa o grado 2, que es cuando la persona necesita apoyo al menos 2 o 3 veces al día. Y luego tendríamos la gran dependencia, que ya son personas que necesitan apoyo continuo durante el día porque han perdido gran parte de su autonomía. La dependencia, cuando se reconoce, tiene 2 tipos principales de intervenciones. Estas intervenciones las va a determinar la trabajadora social, en este caso de servicios sociales, que habrá un plan individual de atención, lo que se conoce como PIA, que igual os suena también, y en este PIA se establece qué intervención se va a desarrollar. O bien una prestación económica para contribuir a pagar un centro, una residencia, para pagar una persona que pueda asistir a la persona dependiente, etcétera, o bien un servicio de atención. Esto sería una plaza en una residencia, en un centro de día, atención temprana, teleasistencia, etcétera. Después de esto queríamos simplemente transmitiros que si necesitáis apoyo o orientación, ahora que sabéis todo lo que puede hacer una trabajadora social, desde ADF, os ofrecemos todas estas cosas. Aquí tenéis mi teléfono, mi WhatsApp y mi correo electrónico, así que por cualquiera de estas vías podéis contactar conmigo y estaré encantada de ayudaros. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Nos has hecho una buena exposición necesaria para conocer nuestros derechos y nos has abierto una puerta para que cada uno de nosotros la explore con tu ayuda, ¿no? Una pregunta, ¿podemos distribuir ese PDF entre nuestros socios, el PDF que has presentado? Claro, para por tener toda la supuesto, información? sí. Yo entiendo que los socios te pediremos orientación para solicitar la discapacidad o la incapacidad laboral y luego tú nos dirás cómo gestionarla con tu ayuda, ¿no? Eso es. Sí, yo primero os haré una orientación, os explicaré en qué consiste, los derechos a los que podéis acceder para que podáis tomar la decisión, una decisión formada, ¿no? O informada. Y en el caso de que se decida, pues os ayudaré a empezar el trámite, os ayudaré a rellenar la solicitud, a reunir los informes que necesitáis, a hacer todo el trámite y os acompañaré en todo el procedimiento. Luego, si hay que recurrir porque no estáis de acuerdo, pues igual también os haré el recurso o lo que necesitéis cada uno. Pero entiendo que será una ayuda tuya, pero al final nosotros en nuestra comunidad autónoma tenemos que tramitarlo con nuestro trabajador social o trabajadora social, ¿eh? Eso es. En principio, para solicitarla no hace falta acceder a los servicios sociales porque la solicitud la puede rellenar cualquier persona y puede enviarla por registro normalmente, en cada comunidad es de una manera, pero puede enviarla él mismo. Luego es verdad que nos citarán para valorarnos, el equipo médico y demás, pero para hacer la primera solicitud no hace falta recurrir a servicios sociales. Gracias. Nada. ¿Hay alguna pregunta entre vosotros? Sí. Xavi, ¿les puedes ayudar con el micrófono? Carolina. Lo haremos con el micrófono para que luego en la grabación quede todo grabado, ¿vale? Buenas. Quería preguntarte el tema de los informes que comentaste antes. Sí. ¿Te refieres solo a informes de médicos, digamos, públicos o también podrían ser informes privados? Pueden ser privados. Es verdad que en este caso los informes del sistema público, tanto de salud como de servicios sociales, van a tener más peso. Eso es así.
No debería, porque en ocasiones no tenemos acceso por lo que hablábamos, ¿no?, de las listas de espera y demás, pero les van a dar más peso. Pero se puede entregar cualquier tipo de informe. De hecho, alguno de vosotros os hemos hecho ya un informe social, en este caso yo, desde la ADF, y también se va a tener en cuenta. Es cualquier informe de un profesional, siempre que esté acreditado el profesional, que esté colegiado, y se va a tener en cuenta, sea público o sea privado. ¿Hasta qué punto es importante también el que comentabas de atención primaria? El de atención primaria es verdad que es el menos importante, también depende de la patología o de la causa de la que estemos pidiendo la discapacidad. Es verdad que los de especializaciones son bastante más importantes. Por ejemplo, en el caso de la displasia fibrosa, lógicamente el del traumatólogo, el del endocrino van a tener más peso porque nos van a hacer un seguimiento grande. Pero cada uno aquí tiene que saber cuáles son los profesionales que más seguimiento le han hecho, cuáles son los profesionales que están más habituados y tienen más conocimiento del estado de la persona y que más nos van a poder reflejar en un informe nuestra situación, ¿no?, de salud. Gracias. De nada. A ver, en nuestra enfermedad hay un problema, y es que un día estamos muy bien, o más o menos, y al día siguiente pues nos hemos roto un fémur y estamos escayolados de la cadera hasta los dedos de los pies. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir es que cuando pides este tipo de ayudas es cuando tu hijo pues está fatal. Como te dan la cita en 2 años o en año y medio, pues cuando vuelves allí, pues el niño o finges o va más o menos andando. Entonces, lo digo por mi caso, entras por la puerta y ya hace un gesto que dices, no nos va a dar, un 4% nos dio. Entonces, ¿hay alguna manera, si estás en una situación en ese momento que lo necesitas, de acceder a este tipo de valoraciones sin esperar la burocracia normal? Porque a mí me dijo la persona que nos evaluó, esto nunca lo reconoceré que os lo he dicho, pero la próxima vez, cuando tengáis al niño recién intervenido, os plantáis en la puerta del director que le vea. Que es algo que, bueno, claro, normal que diga eso, que no lo va a reconocer, ¿no? Pero, ¿hay alguna fórmula de hacerlo que te puedan valorar en ese momento? En principio, formalmente no existe la manera. Desgraciadamente es verdad que es un procedimiento que es muy largo y que muchas veces efectivamente cuando llega el momento de la valoración tu situación ha cambiado completamente y más en una enfermedad como esta. Yo lo que recomiendo siempre en este caso es que con los doctores con los que hemos tenido seguimiento en el informe expliquen esto, no expliquen, porque muchas veces el órgano que va a valorar no conoce la enfermedad. Entonces necesita de una persona que sí que la conozca, como pueda ser pues nuestro médico de referencia, en el que exponga que la persona sufre por épocas, ¿no?, que hay cambios en función del momento, que hay veces que ha estado muy mal, muy impedido, las cosas que le cuesta hacer en su día a día, para que eso también se tenga en cuenta. El informe no tiene que hablar solo de le hemos hecho esta prueba y hemos encontrado que tiene displasia fibrosa en tales huesos. Se trata de que el profesional pueda hacer entender al órgano de valoración cuál es la situación real de la persona, no solo la afección del hueso, sino cómo le afecta eso en su vida diaria, en las actividades que tiene que hacer, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, desgraciadamente no existe formalmente. Es verdad que luego pues cada uno puede ser libre de intentarlo como sea, pero formalmente no hay ninguna manera de hacer una valoración de urgencia. Gracias, Rebeca. Sí, yo quería en esta misma línea, pues es verdad, todo esto es así, si te pilla la revisión en un buen momento, pues mala suerte. Pero luego tampoco los médicos que hacen la valoración, como efectivamente tú dices, normalmente no conocen la enfermedad y tampoco hacen mucho caso al final, porque yo, por mi experiencia personal, ocurre también una cosa muy milagrosa, que es que cuando los niños cumplen 18 años, milagrosamente todos bajan del 65%. Todos se curan y les bajan un 20% de un plumazo
porque si no hay que pagarles la pensión no contributiva. Entonces, yo en mi caso, la última revisión pues fue en verano, el niño estaba bien, la anterior es verdad que había tenido suerte, entre comillas, porque el niño estaba fracturado, unas fracturas costales y me dieron un reconocimiento de discapacidad mayor, pero en la revisión estaba bien, y bueno, bastante bien, y había cumplido 18. Entonces le bajaron un 20%. Lo recurrimos, la médico que coordina el equipo de La Paz de mi hijo hizo un informe en el que se recogía todo esto, en el que recogía que es una enfermedad que tiene una variabilidad tremenda, incluso estacional, dentro del mismo año, el tema de que haya o no fracturas y tal, pero que sobre todo es una enfermedad que nunca regresa, es una enfermedad progresiva que en el mejor de los casos se puede detener la evolución o pasar por periodos de mayor o menor afectación, pero que nunca regresa y que entonces era imposible que de una valoración a otra se produjera un descenso de más de un 20%. Pues nada. Me imagino, sí. Es verdad que esto pasa mucho y desgraciadamente al final sabemos en las cuestiones económicas al final mandan, aunque no debería ser así, sobre todo en casos así. Pero es verdad que pasar del 65% siendo mayor de edad cuesta mucho, mucho. No sabéis las peleas que tenemos, informe para arriba, informe para abajo. Yo tengo gente a la que he estado ayudando que igual le han dado un 63, con tal de no darle un 65, y es que de ahí no mueves, y se queda con el 63, y por muchos recursos que pongas no hay manera. Entonces, al final, desgraciadamente, poco hay que hacer, porque si el órgano no va a valorar un aumento, poco hay que hacer. Seguir luchando, lógicamente, seguir recabando informes para que se hagan una idea de la situación, pero al final manda el organismo que valora. Vale, pues gracias Rebeca, gracias por vuestras preguntas que al final enriquecen todo esto, en toda la charla. Nos tomamos 5 minutos de descanso y volvemos con nuestra psicóloga, Patricia. Gracias. Gracias.